En el desempleo femenino, en el mes de marzo llegó al 10%. Es una cifra que no logra darse vuelta y que por el contrario avanza y avanza. Estamos junto a Tania Olivera de Defensa Deudores porque vamos a hablar de un tema muy invisibilizado pero que es súper importante. Madres, mujeres que se declararon en quiebra. Hay una suerte de fenómeno que tiene que ver con los problemas económicos en nuestro país porque hay un porcentaje tan grande de jefas de hogar que hoy día el tema de la quiebra las está afectando muy fuertemente a ellas. Tania tiene un estudio que contarnos respecto a los resultados que encontró en relación a esta realidad. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, Monse. Gracias nuevamente por la invitación a la antesala de la celebración del Día de la Mamá. Qué importante es visibilizar esto que dices, Monse, y este estudio que realizó Ann Holster en conjunto a defensadores.cl, donde verificaron que de 480 mujeres que se sometieron al procedimiento de quiebra de personas, 281 de ellas correspondían a mujeres y que además eran mamás. Entonces ya tenemos un avance en este estudio. Además, mamás, jefa de hogar. Jefas de hogar, la mayoría de ellas. Y un punto importante también, Monse, el 70% de ellas, como muestra la gráfica, corresponde a madres que además tienen el estado civil de ser solteras. Es decir, Monse, cuando ocurre alguna situación, algún imprevisto o necesitan un apoyo, la mayoría de ellas no lo puede tener, caen en la insolvencia y buscaron estas mamás ayuda en el procedimiento de quiebra para poder solucionarlo. Así que también bien importante. Y otro dato que nos habla de un problema estructural, Monse. El 95% de estas mujeres que además son mamás, de este porcentaje, no tiene una casa propia. Vive de allegada o arrienda. O sea, es un costo que además tienen que sortear, ¿cierto? Claro, no tienes ningún, podríamos decir, capital o patrimonio a que recurrir en caso de una emergencia económica. Exacto, Monse. Entonces eso nos habla también de la precariedad que viven muchas mujeres financieramente. Ay, que me da tanta rabia. A mí también. Porque estamos hablando de pensiones de los hijos que no se pagan. Sí. Porque muchas veces mientras esperan la pensión hay hoy día un sistema mucho más eficiente que ha reducido la lista de papitos corazón increíble, pero la verdad que mientras esperas que te paguen la pensión, tú tienes que ir respondiendo y con deudas y finalmente caes en esto que se llama la insolvencia. Así es, Monse. Cuando una mamá cae en quiebra, no lo hace porque es irresponsable, porque no supo manejar sus finanzas. Aquí, además, nos mostró otro dato este estudio, que la mayoría de ellas tenía solamente una deuda, Monse. O sea, y por esa deuda, que no tenían esta red de apoyo, que no podían hacer frente o apoyarse en otra persona, tuvieron entonces que declararse en quiebra para poder solucionar su problema. Qué buen tema, porque tener una deuda quiere decir que había cierto orden en las finanzas. Exacto, o sea, y las mujeres somos mejores pagadoras que los hombres de las deudas. Así dicen las encuestas, Monse. También, bueno, nos endeudamos menos en cantidad, ¿cierto? Porque accedemos también en menor forma al crédito debido a lo que también hablabas de la situación laboral, que muchas de ellas tienen que ir por empleos que son informales y no tienen esta forma de demostrar para poder acceder a créditos más altos y con una mejor tasa. Entonces, es bien interesante este estudio, Monse, porque también nos muestra, por ejemplo, Monse, el 72%... ¿Sabes qué, Tania? Tu arito suena. Está pegando, ¿no? Lo sacamos el arito en vivo. Vamos. Para que este tema es tan importante. Obvio que escuchemos bien. Mira, el 72% de ellas, Monse, no tenía auto tampoco. Entonces, el procedimiento de quiebra fue perfecto para ellas porque estaban en una situación obviamente vulnerable, patrimonialmente no tenían ningún bien. Entonces, para ellas la quiebra fue la solución para poder poner fin. Algunas personas todavía siguen pensando que la quiebra, Monse, es un fracaso, que hay que tener vergüenza porque me sometí a este procedimiento, y la verdad es que no. Si usted está en la casa, señor, señora, sobre todo en el Día de la Mamá nos vamos a enfocar en las mujeres que tienen hijos. Si está en esa situación, bueno, acceda a los procedimientos de la ley 20.720, como lo hicieron estas 281 mujeres que estamos analizando. Algunos procedimientos pueden ser gratuitos, como hemos hablado en otras oportunidades, Monse, como la renegociación, si es que obviamente no puede buscar una asesoría privada, Monse. Así es. Entonces, cuando uno dice declararse en quiebra, es un sistema de alguna manera nuevo que existe para las personas, no para las empresas. Usted como persona lo puede hacer y conviene en muchos casos. Y acá tenemos un perfil un poco de las mujeres que
decidieron tomar esta decisión. Así es, Monse. Mira, y la mayoría de ellas, en un 50%, tenían la edad de 35 a 54 años. O sea, son mujeres que son jóvenes todavía, obvio. Gracias. Segundo, son mujeres que son laboralmente activas y que tienen hijos, que normalmente están en una etapa de harto gasto. Colegios, transportes, si es que la persona no puede ir a dejarlo, ir a buscar al colegio, útiles escolares. Y si no hay una red de apoyo, como decíamos, en este 70% de mujeres que además son madres y tienen un estado civil de soltera, obviamente que cualquier imprevisto, cualquier situación, por más que uno sea muy ordenada o muy responsable, nos va a hacer salir entonces de esa tranquilidad financiera y podemos entonces caer en la insolvencia. Lo importante, Monse, reiteramos... Y el perfil de esta insolvencia es bien interesante, de las que se declararon en insolvencia. 70,5% eran madres solteras. 95%, prácticamente todas. La mayoría no tenía casa. No tenía casa propia. Y vivía de allegado, muchos de ellos. Vivía de allegado. 72% no tiene auto y 82% tiene 1 o 2 hijos. Monse, con una carga económica sola sobre sus hombros. Ese es como el perfil. Así es. En la región metropolitana se concentraba la mayoría de ellas en las comunas de Maipú, Puente Alto, La Florida y Ñuñoa. Y en regiones... en Arica y en la región de la Araucanía se dio un tema súper importante porque en relación a la cantidad de habitantes que había, era alto el porcentaje de mujeres que tenían que someterse a este procedimiento de quiebra. Entonces también ahí nos habla de un sistema financiero regional también que no está funcionando en la región de la Araucanía, también para que hablemos obviamente. La región de la Araucanía es de las regiones, si no la más, con mayor porcentaje de pobreza. Exactamente. Entonces están muchas personas bajo la línea de la pobreza y también se explica un poco lo que tú nos cuentas. 5 señales de alerta, Tania. 5 señales de alerta, importantísimo, Monse. Si a usted le hacen sentido, entonces busque algún tipo de ayuda. Primero, pagar las tarjetas o las deudas con otra tarjeta o con avances. Ahí tenemos la primera señal. Segundo, pagar más del 30% de su ingreso mensual en deudas. Yo creo, Monse, que la mayoría de los chilenos tiene un poquito esta alerta en sus casas, así que ahí también ponga harta atención. Te persiguen las cobranzas, ya comenzaron estos llamados de cobranza, dejaste de pagar algunas deudas, tienes que verificar primero cuál puedes o cuál no puedes pagar. Eso ya hace también que tengamos señales de alerta. Si te llega una demanda de cobranza, por supuesto, saber que tienes 8 días solamente para contestarla y que si te llega una demanda y te notifican, Monse, no vas a poder ingresar al procedimiento de renegociación. Eso también es importante saberlo. Porque siempre aquí Tania y la gente de Defensa de Deudores nos incentiva que cuando están estas 4 alertas, hay que llegar y antes de que sea peor, ojalá ir llegar al antes, proceso de renegociación de la deuda, sentarse en esta mesa con tus acreedores y finalmente cambiar las condiciones, juntar todas las deudas, etcétera. Pero ¿por qué es tan importante el plazo? ¿Por qué es tan importante que estos 5 no ocurran? Monse, es importante para la renegociación porque la ley expresamente lo dice. Si usted tiene una demanda de cobranza notificada, ya no va a poder negociar con los acreedores. Y tiene sentido porque ahí, Monse, empiezan a cobrar otro tipo de cosas como las costas, ya hay un juicio iniciado, o sea, hay otro costo para el acreedor. La demanda de cobranza es distinto que la llamada de cobranza. Exactamente, Monse. La llamada de cobranza, nosotros si hacemos una línea de tiempo, están obviamente antes de la cobranza judicial y es obligatorio muchas veces que te llamen. Uno dice, pucha, qué lata, pero la ley también, sí, la ley también obliga al acreedor al menos a llamarme e informarme una vez sobre el estado de morosidad o que no he pagado una deuda. Si es que se le olvidó, si es que da alguna facilidad de pago, por supuesto que le convenga a la persona. Y lo otro, postergar el pago de arriendos, de colegios o de medicamentos para poder pagar deudas. Muchas mujeres lo tienen que hacer mes a mes porque no les alcanza, por supuesto, el presupuesto. Había una persona, Monse, que hablamos en esta semana en una radio, una mujer que decía, yo también cometí el error de prestar dinero. Le presté dinero a familiares, también era jefa de hogar, decía, le presté dinero a familiares y resulta que no me pagaron. Ahí también tenga harta atención, también puede ser complicado, un foco de caer en insolvencia. Monse, por ejemplo, también ser aval, ser codeudor. Sepa que eso es súper complicado porque muchas veces uno, como por una gauchada, es aval de un arriendo de una persona. Exacto. Y eso te puede generar muchos problemas. Si esa persona no paga el arriendo,
finalmente tú quedas en DICOM y o eventualmente tienes que cobrar y pagar. Te pueden demandar, Monse, incluso si tú tienes esa figura, ya sea en un crédito hipotecario, un crédito de consumo, o en el ejemplo que nos decías del arriendo, Monse. Así es. Y esto se complica con el tema de la cesantía del desempleo femenino, que llega a un 10%. Entonces, se entiende cómo va subiendo el porcentaje de mujeres que se declaran en quiebra, que es lo mejor en muchas situaciones, declararse en quiebra antes que ya el agua sobrepase el cuello. Tania Olivera, de Defensa de Deudores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Monse, y un saludo grande para todas las mamás de nuestro país que van a celebrar este domingo su día, y me incluyo también. Obvio. Feliz día adelantado. Feliz día. A las dos mamás, felicidades.